traqueo, es decir, un seguimiento de efectos adversos? Creo que sí tenemos, ¿o no? Sí, sí, eso tenemos, pero me parece que es importante lo que decía recién el doctor Nelson Castro y lo que decías vos recién. Básicamente, la vacuna provoca una inmunidad que es o todo o nada, es decir, la persona o es inmune o no es inmune. Ahora, de cada 10 personas que se vacunan, 8 quedan efectivamente inmunizadas y 2 no. Eso con 2 dosis, y eso es en el promedio de todas las vacunas que se usan. Bueno, pero de todas las vacunas de COVID y otras vacunas de otras... Mucho más todavía, buena pregunta. Bueno, porque, ojo, porque Claro, el que se angustia en la casa, No. sepan este dato. Exactamente. Por ejemplo, la vacuna para la gripe, hay años que protege solamente un 30%, es decir, de cada 10 que se vacunan, solamente quedan 3 efectivamente vacunados, y hay años en cuales es más eficiente, ustedes recuerden que cambia todos los años, y de cada 10 vacunados, 5 quedan efectivamente inmunizados, casi nunca más de 5. Nunca, por suerte, sabemos de eso y, digamos, hacemos la compensación con el efecto placebo psicológico. Estoy cubierto como Superman y no es así. La diferencia es la velocidad a la que se propaga el virus. Si en una mesa hay 10 personas vacunadas, pero 2 de ellas no generaron inmunidad, si el virus rebota muy rápido, tiene mucha chance de tocar y contagiar a esas personas. Si el virus rebota más lento, tiene menos chance de contagiarlos, aunque no tengan anticuerpos. Cuando el virus rebota rápido, Sí. cuando es una cepa británica, una cepa sudafricana, la cepa de Manaus, o hay mucho virus circulante. Cuando el virus circula lento, cuando hay restricciones de confinamiento, o es la cepa tradicional. Por ello es que se apela a usar medidas de confinamiento para ir bajando la velocidad, porque el virus, cuando no encuentra a quién contagiar, se va extinguiendo. Pero eso es un trabajo muy delicado. ¿Por qué en Argentina hoy en día no estamos en condiciones siquiera de concebir este trabajo? Porque no se testea masivamente. Testeamos 20 a 30 veces menos que los países que más testean. Entonces, sin testeos este trabajo es imposible. Por ejemplo, no se podría saber lo que recién decía el doctor, cuántas personas efectivamente vacunadas se infectaron igual. Ahora, hay un dato que tiene que ver con la tasa de positividad, que es muy alta en Argentina, justamente porque se testea poco. Ahora, con los datos del Ministerio de Salud, lo que se ve es que es más alta que la media de 20-30% que hay en las provincias, en Misiones, Entre Ríos muy y preocupante. Chaco. ¿Qué se está haciendo en esos casos? La tasa de positividad, para que se entienda, es como si uno va a pescar a una laguna. Tirás 100 veces la caña, sacás 500 peces. Y en lugar de seguir tirando la caña, te vas. Vos no Sacás podés... 100, tirás 100 y saque 500, tenés una tanza con 5 anzuelos, es un gran pescador, doctor. Bueno, el punto es, yo de irme no puedo concluir que pesqué todos los peces de la laguna, porque tiré 100 veces. Si tiraba 500 veces, podría haber sacado 250 veces. Y a medida que va bajando la cantidad de peces, yo tengo que tirar más veces la caña para encontrarlos. Sí, Por eso es correcto. tan errado decir que la Organización Mundial de la Salud recomiende 10%. No es verdad. Ese es un concepto viejo. ¿Cuánto hay que bajar la tasa de positividad? Todo lo posible por debajo del 1%, porque eso me está indicando que yo estoy tirando la caña en la laguna 1.000.000 de veces, porque un caso contagia y es capaz de generar un evento superpropagador. Bien, ahora voy a ir a Nelson y una mirada política, ¿no? Pero Pablo de León, ¿cómo está el gobierno? Hoy el presidente asumió el lugar de la titularidad del partido justicialista. Después podemos hablar de lo que representa en este momento político para Alberto, pero aprovechó para pegarle a Macri, que hizo un Zoom en donde estaba recién levantado, pero habló de la vacunación y volvió a apalancarse en la vacunación como lugar estratégico de discurso público, con todas las dudas que aún así genera. Es decir, se apalancó ahí, dijo, estamos vacunando mientras otros están en la cama haciendo Exactamente. Zoom. El gobierno tiene un solo lugar donde pararse, que es la vacunación. Por eso a la mañana fue a Lanús a celebrar que se vacunaron 1.000.000 de personas en la provincia de Buenos Aires. Después habría que ver algunas de las cuestiones, como esta chica Purita de Avellaneda, que aparece dentro de ese 1.000.000, y muchos militantes más. Pero después a la tarde pasó esto, que tomó, y por eso el otro día decíamos que era importante para el gobierno la reaparición de Macri, porque lo iba a poner todo el tiempo en exposición, y hoy dijo eso: mientras nosotros estamos vacunando, que pasó lo que
lo que vimos a Bisotti con De Pedro yendo a recibir 500.000 dosis de Sputnik. Otros están en la cama en referencia a que en el Zoom de Juntos por el Cambio se lo vio a Macri en la cama con Julián Aguada. Bien, vean lo que dijo Bisotti y a ver qué piensa Nelson Castro de esto y la lectura política. El objetivo es vacunar a 5 millones de personas en los próximos 30 o 45 días. Tenemos una semana de vacunación asegurada. Es decir, con las dosis que vinieron y estas 500.000 que mencionaba Pablo, esto tenés nafta para una semana vacunando. Nelson, ¿cuál es tu mirada primero de este número y una lectura panorámica política de dónde está el gobierno en relación con esto? Bueno, dos cosas. Primero, que contradictorio, ¿no? Es decir, vamos a vacunar 5 millones de personas, pero después decir que no tenemos más vacunas que de una semana. Es decir, algo no funciona bien. Quiero decir esto de lo que representa las cifras, ¿no? ¿Qué cantidad de vacunas deben darse en Argentina para que haya una inmunidad lo más cercana a un nivel óptimo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ese nivel que asegure una inmunidad de rebaño, una inmunidad importante para la sociedad, sean de 45 millones que somos, 30 millones. Vamos a asegurar que el objetivo sea vacunar 30 millones. Hay que dar 2 dosis, son 60 millones. Con 5 millones de dosis vos ves que no hacemos nada. Por eso el gobierno está trabajando con el tema de la monodosis, que es algo que el mundo está trabajando. Pero la Argentina tiene un problema técnico. Una cosa es la vacuna de AstraZeneca o la de Pfizer, digamos, Moderna también podría ser, que son 2 dosis exactamente iguales. AstraZeneca, Pfizer también, digamos, a pesar que hay alguna discusión en la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que la única vacuna que hasta el momento puede tener este periodo de 3 meses es la de AstraZeneca, ¿no? Bueno, con esa vacuna vos podés tener esa dilación. Con la Sputnik, no. Con la Sputnik lo que hay documentado es que seguro podrían ser 28 días y otros dicen podría llegar hasta 60 días y no más. Así que ahí tenés un problema muy importante para trabajar este tema de la monodosis. Por eso hoy el presidente de la República, que a mí, si no fuera tan dramático, causa gracia, ¿no? El presidente, digamos, en este aspecto se va pareciendo cada vez más a Cristina. Cristina tiene la característica, en su soberbia, de hablar de lo que no sabe como si supiera. Por eso el presidente de la República dijo, la única dosis ha dado un alto nivel de inmunidad. Él no lo sabe, porque además no está experimentado y porque además, como decía el doctor, hay que ver qué nivel de anticuerpos se genera, ¿no es cierto? Entonces, da esto porque el gobierno va a trabajar con el tema de la monodosis, que con la vacuna rosa es algo que en los documentos no está asegurado y está esta idea de estirarlo hasta los 60 días. Pero entonces, perdón, pero todos venimos consumiendo esta información de que, bueno, no hay 2, pero hay una y te cubre el 70%. Bueno, ya no, al menos no moriré, la pasaré mal, pero no está publicado que con la Sputnik sea así, que con una que te cubra. Hay un elemento muy importante. En el artículo del Lancet, que nadie del gobierno leyó, supongo que Carla Bisotti lo leyó, como le dije. El artículo dice muy claramente: este trabajo que nosotros hemos hecho con los niveles de anticuerpos altos que generó se refieren a un periodo de 48 días. Entonces, dice el artículo, necesitamos experimentar más para saber, como todas las otras vacunas, para saber cuánto va a ser el nivel de anticuerpos que genera. Por lo tanto, digamos, más allá de 48 días, el artículo del Lancet no asegura que haya una suficiente cantidad de anticuerpos como para dar inmunidad. Así que esto doy información científica relacionada con lo que comunicó el Gamaleya en el artículo famoso del Lancet de tanta importancia. Detengámonos un poquito ahí. Escucho a Adri y escucho al doctor Regazzoni con esto, porque yo creo que la mayoría de la gente que está vacunada, la amplia mayoría, tal vez vos, Adri, tengas la cifra, tiene una dosis, sí. no tiene el esquema completo. Eso te iba a decir. Festejan, ¿no?, 1 millón de vacunas, que en realidad hay una confusión, porque una cosa son las aplicaciones y otra cosa son la población inmunizada. En Argentina solamente hay 600.000 personas con las 2 dosis. 600.000 personas. Con las 2 dosis. Con las 2 dosis. Y es con decir, una inmunizada. Y con 2 dosis hay 2 millones, casi 2 millones. Con una. Con una. Ahora, en realidad son 2,5 millones con una, 600 con 2. Pero en la provincia de Buenos Aires, que festejaron el millón, hay 1.39% de la población de la provincia de Buenos Aires inmunizada. No es para festejar, porque con el 1%, como explicaba el doctor,
O sea, se tiende a agravar la cuestión, porque pensás que estás inmunizado o mucha gente considera que está inmunizado, con lo cual no estás reaccionando a estas condiciones. Pero me más permiten, adversas. yo creo que no nos podemos ir de eje. La mayoría que está vacunado con una. ¿Se pueden sentir seguros que nos están viendo? A mí, yo en lo personal, me encantaría ya tener al menos una. No tengo el 6 y el 2, pero me defiende el 6. No estoy solo frente con el arquero. Este es un problema pasa con colectivo. Nadie puede sentirse seguro con una o dos dosis si hay una epidemia desatada en la comunidad. Porque esto no es la vacuna del sarampión que protege 100%. Entonces, nadie puede sentirse seguro por el efecto que les dije, que nadie sabe efectivamente si está inmunizado al final del camino. Punto 1. Punto 2. Yo lo que noto es una falta absoluta de estrategia. Y eso es lo grave. Y la falta de estrategia se evidencia en el objetivo. Yo con la vacuna voy a parar la tercera ola, la segunda ola, la próxima ola. Eso es un error de concepto. No va a ocurrir, porque no está ocurriendo en Alemania, no ocurre en Brasil, no ocurre en 27 estados de Estados Unidos, no ocurre en Reino Unido. Es decir, Argentina no tiene, por más que vacunemos a 5 millones, apliquemos 5 millones de dosis en las próximas semanas, que ya, digamos, son objetivos que no tienen ningún valor. Porque nosotros tenemos que tener un objetivo claro, que es caso cero diario. Para llegar al objetivo claro de caso cero diario, la vacuna es una de las estrategias, que tenemos que contar con la inconsistencia de la provisión, ya sea porque el mundo no quiera vender, cosa que no es real, ya sea porque falla errores en la gestión, cosa que creo que hay mucho de ello, ya sea porque la logística esté fallando. Pero después hay otras estrategias, de las cuales los testeos es indispensable. Lo voy a repetir otra vez porque incluso a un colega por ahí no le gusta. Testeos masivos. No hay otra opción. Ningún país del mundo puede manejar esto con testeos masivos. Y digo más. ¿Cómo repetís esa frase? Ningún país del mundo maneja esto sin testeos masivos. Por eso. Y además otra cosa importante. Creer que la cuarentena sin testeo funciona, preparémonos para una cuarentena eterna. Porque sin testeos nunca termino de bajar los casos a cero, que es lo que necesito para poder levantar la cuarentena y era un esquema un poco más... ¿Qué fue lo que ocurrió en la cuarentena anterior? Digamos, exactamente. Que no se testeó. Bien, demos una vuelta.